Suscríbete a Venganza Perfecta más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. El vecino perfecto. Shine Weaver siempre se había enorgullecido de saber leer a la gente. 15 años como oficial de inteligencia de la Marina, seguidos de una década en consultoría de seguridad corporativa, habían agudizado sus instintos hasta el filo de una navaja. Así que, cuando Larry Conley se mudó a la casa de al lado con su hijo, Julian, hacía 6 meses, Shine supo que algo no encajaba, pero no podía determinar exactamente qué era. La casa de los Conley había estado vacía durante 3 años después del fallecimiento de la anciana señora Henderson. Cuando Larry llegó con mínima fanfarria e incluso menos muebles, se presentó como un consultor de TI independiente que trabajaba de forma remota. Bastante educado, pagaba sus facturas a tiempo, mantenía su césped cortado. Nada de lo que Shine pudiera quejarse. Sin embargo, algo le carcomía. Tal vez era como los ojos de Larry nunca se encontraban con los suyos durante sus breves conversaciones sobre la valla. O como Julian, un niño de aproximadamente la misma edad que el hijo de 8 años de Shine, Josh parecía inusualmente reservado para su edad. La mayoría de los niños de la edad de Josh rebosaban de energía, ansiosos por hacer amigos. Julian era diferente, observador, casi calculador. Shine desestimó sus sospechas como un riesgo laboral. Después de años de cazar amenazas en territorios hostiles y salas de juntas corporativas, a veces veía fantasmas donde solo había sombras. El hogar de los Weaver había encontrado su ritmo desde el diagnóstico de Josh 3 años atrás. Nacido con una pérdida auditiva profunda, Josh se había adaptado notablemente bien a su mundo silencioso. Shine y su esposa, Shona, habían aprendido a el lenguaje de señas americano, juntos transformando su hogar en un vibrante espacio de comunicación visual. Josh asistía al excelente programa de educación para sordos del condado y prosperaba académicamente. Shine trabajaba desde su oficina en casa, dirigiendo Weaver Security Solutions, una firma boutique especializada en la evaluación de amenazas para corporaciones medianas. Le permitía la flexibilidad de estar presente para las necesidades de Josh mientras mantenía el trabajo analítico que mantenía su mente afilada. Ese martes por la tarde, a finales de septiembre, Shine estaba revisando los archivos de personal de un cliente cuando un movimiento en el patio trasero captó su atención. Josh estaba en la valla que separaba su propiedad de la de los Conley, sus manos moviéndose en una conversación animada. Shine sonrió, asumiendo que su hijo estaba practicando sus señas o quizás hablando solo, algo que Josh hacía a menudo. Entonces notó a Julian Conley al otro lado de la valla, sus manos moviéndose en respuesta. La sonrisa de Shine se desvaneció. ¿Julian había aprendido a SL? Shine nunca había visto a Larry hacer señas, y Julian no había mostrado ninguna indicación de saber lenguaje de señas durante sus breves encuentros anteriores. Curioso, Shine se movió hacia la ventana de la cocina para tener una mejor vista. Los niños estaban inmersos en una profunda conversación, sus manos volando con facilidad practicada. Josh parecía más feliz de lo que Shine lo había visto en meses, su rostro animado con la alegría de conectar con otro niño. Shine sintió una calidez en su pecho. Tal vez había sido demasiado duro en su evaluación de los Conley. Quizás Julian había aprendido algunas señas básicas por amabilidad, queriendo comunicarse con Josh. Hablaba bien de la crianza de Larry que hubiera fomentado tal consideración. La conversación continuó durante casi 20 minutos antes de que ambos niños se despidieran con la mano y se dirigieran a sus respectivas casas. Josh irrumpió por la puerta trasera, prácticamente vibrando de emoción. «Papá, Julian sabe lenguaje de señas. Es realmente bueno en eso». Las manos de Josh se movían rápidamente, su rostro resplandeciente. «Eso es maravilloso, campeón. Tuviste una buena charla». «Sí, sabe muchas señas que yo todavía no sé. Me va a enseñar nuevas mañana». Shine sintió un destello de inquietud. «¿Nuevas señas? ¿Qué tipo de señas?». La expresión de Josh se volvió pensativa.
diferentes, no como las señas de la escuela. Julien dice que su papá se las enseñó. Señas especiales. La inquietud se cristalizó en algo más agudo. Shine mantuvo su expresión neutral. ¿Puedes mostrarme algunas de esas señas especiales? Josh demostró algunos gestos que Shine no reconoció. Movimientos agudos y angulares que parecían más señales codificadas que el ASL tradicional. Shine asintió aprobadoramente mientras tomaba notas mentales. Eso es muy interesante, Josh. Me alegro de que hayas hecho un amigo. Esa noche, Shine investigó las señas que Josh le había mostrado. No estaban en ningún diccionario de ASL estándar ni en recursos educativos que pudo encontrar. Los movimientos eran precisos, casi militares en su eficiencia. Los viejos instintos de Shine volvieron a la vida. Capítulo 2. Descubrimientos incómodos. La investigación de Shine comenzó de manera casual, o al menos eso se dijo a sí mismo. La paranoia profesional era un hábito difícil de romper, pero había aprendido a canalizarla productivamente. Comenzó con los registros públicos, una habilidad que había perfeccionado durante su trabajo de consultoría. El historial de Larry Conley era sorprendentemente escaso. Una licencia de conducir de Colorado emitida hacía 2 años, un historial crediticio que comenzó aproximadamente al mismo tiempo, y registros de empleo con una firma genérica de consultoría de TI que existía más en papel que en la práctica. El historial de direcciones mostraba un patrón de mudanzas frecuentes sin permanecer en ningún lugar más de 18 meses. Los registros escolares de Julien eran igualmente escasos. Educado en casa en Colorado, sin actividades extracurriculares, sin registros médicos a los que Shine pudiera acceder legalmente. Para ser un padre y un hijo, existían en el sistema como humo, presentes pero insustanciales. Mientras tanto, Josh continuaba sus conversaciones en la valla con Julien, regresando a casa cada día más emocionado por sus nuevas señas especiales. Shine comenzó a filmar discretamente estas interacciones desde la ventana de su oficina usando un teleobjetivo que había conservado de sus días de vigilancia. Las grabaciones le preocupaban. Las señas que Julien le enseñaba a Josh no eran aleatorias. Seguían un patrón, una estructura que sugería un entrenamiento formal en lugar de un aprendizaje casual. Más preocupante era el comportamiento de Julien. El niño miraba con frecuencia a su alrededor antes de demostrar ciertos gestos como si buscara observadores. La experiencia militar de Shine se activó. Reconocía las medidas de seguridad operacional cuando las veía. El viernes por la noche, Shine decidió acercarse a Larry directamente. Encontró a su vecino en el jardín delantero jugueteando con una motocicleta que Shine nunca había visto antes. Una Yamaha negra con matrícula de Colorado. Bonita moto, ofreció Shine cruzando hacia el límite de la propiedad. Larry levantó la vista con su habitual sonrisa forzada. Gracias. Acabo de comprarla. Siempre quise una. ¿Te importa si pregunto dónde? He estado pensando en comprarme una. Venta privada. Un tipo en Denver. Las respuestas de Larry llegaron rápidamente, demasiado ensayadas. Shine asintió, archivando el detalle. Julien ha sido genial con Josh. Es muy amable de tu parte animarlo a aprender lenguaje de señas. Algo parpadeó en el rostro de Larry. Sorpresa, tal vez preocupación. Sí, bueno, los niños se adaptan rápido. ¿Dónde aprendió? Estoy impresionado con su nivel de habilidad. YouTube, sobre todo. Siempre ha sido bueno con las manos. Shine sonrió. Quizás podrías darme algunos recursos. Me encantaría repasar mis habilidades. Claro, te enviaré algunos enlaces. Esa noche, Shine compiló sus hallazgos. Larry Conley no existía antes de 2 años atrás. Su hijo conocía técnicas avanzadas de lenguaje de señas que sugerían un entrenamiento formal. Vivían como personas acostumbradas a irse rápidamente, y ahora Josh estaba aprendiendo su sistema de comunicación codificado. Estaré en DC la próxima semana y quería tomar un café. Estaré allí el lunes. Shine colgó y se quedó mirando la casa de los Conley. Una luz cálida brillaba en las ventanas, pareciendo perfectamente normal, perfectamente inocente. Pero Shine Weber no había sobrevivido 15 años cazando depredadores por confiar en las apariencias. Capítulo 3. La advertencia del profesor. Shine regresó de DC con una carpeta que le puso la piel de gallina.
La fuerza de tarea de Jeff había estado rastreando una red que se especializaba en mover objetivos de alto valor. No solo víctimas de trata, sino también testigos, criminales que evadían la justicia y activos que se reubicaban para diversos propósitos oscuros. La organización era sofisticada, internacional y absolutamente despiadada. Su sistema de comunicación era brillante en su simplicidad. Incrustar mensajes codificados dentro de conversaciones legítimas en lenguaje de señas. Para los extraños parecía una comunicación normal entre sordos. Para los operativos entrenados era un sistema de mensajería encriptado que podía coordinar operaciones a través de vastas distancias. Las señas que Josh había estado aprendiendo no eran gestos inocentes. Eran códigos operativos. Shane necesitaba una confirmación experta. El Drake, Edmund Parrish, un profesor de lingüística en la Universidad Estatal, había sido coautor de varios artículos sobre lenguajes construidos y sistemas de comunicación codificados. Más importante aún, había consultado con agencias federales en casos similares. Shane llamó a la oficina del Drake Parrish, explicando que tenía grabaciones de un lenguaje de señas inusual que podría ser relevante para la investigación del profesor. Parrish aceptó revisar el material. «Debo advertirle», dijo el Drake Parrish durante su conversación telefónica, si esto es lo que creo que podría ser, estamos entrando en territorio peligroso. Esta gente no tolera la exposición. Bueno, el teléfono de Shane vibró con un mensaje de texto de un viejo compañero de la Marina, Jeff Reulen, que trabajaba con una fuerza de tarea federal. «Llámame cuando recibas esto. Algo cruzó mi escritorio hoy que podría interesarte». Shane salió, asegurándose de tener privacidad. Jeff respondió al primer timbrazo. «Shane, ¿recuerdas ese entrenamiento de reconocimiento de patrones que hicimos en Quantico? Siempre fuiste el mejor en detectar cosas que no encajaban». «¿Qué está pasando, Jeff?» «Hemos estado rastreando una red de trata de personas. Usan un sistema de comunicación sofisticado, un lenguaje de señas codificado que parece una comunicación inocente entre sordos para los observadores casuales. ¿Te suena de algo?» La sangre de Shane se heló. «Envíame todo lo que tengas». «No puedo hacer eso oficialmente, pero sí por casualidad». Shane subió las grabaciones más claras de las conversaciones de Josh y Julien en la valla a un servidor seguro y le envió al Drake Parrish los códigos de acceso. Luego esperó. La respuesta llegó a las 11:47 p.m. del mismo día. No una llamada, sino un mensaje encriptado a través de múltiples servidores Praxi. Sinye Weber, sus instintos son correctos. Lo que su hijo aprendió son protocolos de comunicación para una red de trata que hemos estado rastreando durante 3 años. Estas personas han matado para proteger sus operaciones. Si se dan cuenta de que, usted sabe, su familia estará en peligro inmediato, llame a este número desde una línea segura y use la palabra clave cementerio. No muestre esta información a su esposa ni la discuta con las autoridades locales hasta que hayamos hablado. Las manos de Shane temblaron mientras procesaba el mensaje. Todo lo que había sospechado era cierto y peor de lo que había imaginado. Josh no estaba haciendo amigos con el niño vecino. Estaba siendo reclutado en una red criminal. Shane pasó el resto de la noche en su oficina con las puertas cerradas planeando contingencias. Su entrenamiento de la Marina se activó. Evaluar la amenaza. Proteger el activo. Neutralizar el peligro. Josh era el activo. Larry Conley para quien quiera que trabajara eran la amenaza. Pero Shane necesitaba más inteligencia antes de actuar. Moverse demasiado rápido podría exponer a Josh a un peligro mayor. A la mañana siguiente, Shane llamó al Drake Parrish desde un teléfono prepago comprado en efectivo. «Cementerio», dijo cuando el profesor respondió. Sinye Weber, he analizado sus grabaciones extensamente. Lo que su hijo aprendió son códigos operativos de nivel 3, instrucciones para movimiento, sincronización y protocolos de reconocimiento. No le están enseñando al azar. Lo están preparando para algo específico. ¿Preparándolo para qué? Basado en la secuencia y complejidad, creo que planean moverlo. Los niños con necesidades especiales son particularmente valiosos para estas redes.
se les considera menos propensos a ser creídos si intentan comunicar lo que les está sucediendo. La visión de Shine se tiñó de rojo en los bordes. La secuencia final que su hijo aprendió ayer se traduce aproximadamente como listo para la recolección atardecer 3 días. Sinye Weber, si estoy en lo cierto, planean llevarse a su hijo mañana por la noche. El mundo de Shine se tambaleó. Todos sus instintos paranoicos, todos sus sentimientos incómodos sobre Larry Conley habían sido exactamente correctos. Su hijo estaba siendo preparado para ser secuestrado por una red de trata que usaba a niños sordos como herramientas de comunicación involuntarias. ¿Qué hago oficialmente? Contacte a las autoridades federales y saque a su familia del área inmediatamente. Extraoficialmente, esta gente tiene recursos y conexiones que los hacen muy difíciles de procesar. La evidencia tiene una forma de desaparecer. Los testigos se vuelven poco fiables. ¿Y los niños? Los niños a veces desaparecen durante el proceso legal. Shine entendió el subtexto. El sistema no protegería a Josh, no completamente, no permanentemente. Hay otra manera, continuó el Tribe. Parrish con cuidado. Si alguien con su experiencia decidiera manejar este asunto en privado, imagino que sería bastante minucioso. Imagino que cierta evidencia podría llegar a los contactos federales adecuados después de que la amenaza inmediata fuera neutralizada. Shine sonrió sombríamente. El Drake. Edmund Parrish le estaba dando permiso para hacer lo que el sistema no podía o no quería hacer. Profesor, necesitaría inteligencia detallada sobre todos los involucrados en esta operación. ¿Puede proporcionarla? Tendré un dossier completo listo en 6 horas. Y, Sinye Weber, yo también tengo una hija. Buena caza. Shine colgó y comenzó a prepararse para la guerra. Capítulo 4. La red revelada. El dossier del Drive. Parrish llegó a las 3 a.m. por correo electrónico encriptado. Shine pasó las horas del amanecer digiriendo una inteligencia que le heló la sangre. La red no solo traficaba con niños, dirigían una operación sofisticada que había estado activa durante más de una década. Larry Conley era en realidad Lawrence Conway, un exprofesor de lingüística que había sido despedido de 3 universidades por conducta inapropiada con estudiantes. Su experiencia en lenguajes construidos lo hacía valioso para la organización como entrenador y coordinador. Julien no era su hijo. Era un niño traficado que habían estado usando como herramienta de reclutamiento durante 2 años. La reidentificaba comunidades con niños sordos, insertaba operativos como Conway y gradualmente construía confianza mientras enseñaba a los niños su sistema de comunicación codificado. Una vez que los niños estaban suficientemente entrenados, eran utilizados como mensajeros involuntarios o secuestrados directamente para el mercado internacional. Josh no era su primer objetivo en el área. 2 niños sordos de condados vecinos habían desaparecido en los últimos 18 meses, oficialmente clasificados como fugitivos, pero Shine ahora entendía que habían sido víctimas de esta operación. La estructura de la red era celular, diseñada para aislar la exposición si una célula era comprometida. Conway reportaba a un supervisor llamado Chuck Sharp, que operaba desde una organización sin fines de lucro legítima que servía a comunidades sordas a 3 condados de distancia. Sharp coordinaba múltiples células en toda la región, manteniendo la apariencia de alcance educativo mientras identificaba y preparaba a las víctimas. Shine cruzó la inteligencia con sus propias grabaciones de vigilancia e identificó el patrón. Conway había estado documentando el progreso de Josh, filmando sus conversaciones en la valla con equipos que Shine no había notado. Pequeñas cámaras disfrazadas de elementos de jardinería. La imagen y la habilidad de señas de Josh estaban siendo transmitidas hacia arriba en la cadena, evaluadas por su valor operativo. La línea de tiempo del atardecer que el Drive Parrish había decodificado no se trataba solo de Josh, coordinaba operaciones simultáneas contra 3 niños en toda la región, Josh, una niña en el condado vecino y el propio Julien, quien aparentemente había sobrevivido a su utilidad como herramienta de reclutamiento. La mente militar de Shine procesó la inteligencia con fría eficiencia. Esto no era una actividad criminal aleatoria.
Era una operación de precisión dirigida por profesionales que habían estado perfeccionando sus métodos durante años. Pero habían cometido un error crítico. Habían puesto en su mira al hijo de Shine Weber. Shine comenzó sus propios preparativos con precisión metódica. Compiló paquetes de evidencia e identificó contactos federales a través de Jeff Rowland que podrían actuar sobre la inteligencia una vez que Shine hubiera neutralizado la amenaza inmediata. Documentó todo: la falsa identidad de Conway, el equipo de vigilancia disfrazado, el sistema de comunicación codificado y las operaciones más amplias de la red. Luego comenzó a planificar la respuesta operativa. Conway y sus supervisores esperaban recoger a Josh mañana por la noche. En cambio, iban a caer en una trampa diseñada por alguien que había pasado 15 años cazando presas más peligrosas en territorios más hostiles. El teléfono de Shine vibró con un mensaje de Shona. Llevo a Josh a casa de mi hermana esta noche. Fin de semana de chicas. Vuelvo el domingo. Momento perfecto. La decisión instintiva de Shona de visitar a su hermana sacaba a Josh de la zona de peligro inmediato mientras le daba a Shine libertad operativa. A veces, el universo se alinea a tu favor. Shine respondió: gran idea. Los quiero a ambos. Luego se puso a trabajar para tender la trampa que destruiría a Lawrence Conway y su red de depredadores. El juego ya no se trataba de proteger a Josh, se trataba de asegurar que ningún otro niño enfrentara esta amenaza. Capítulo 5. Tendiendo la trampa. El plan de Shine requería precisión, sincronización y un compromiso absoluto. Había aprendido hacía mucho tiempo que las medias tintas en situaciones peligrosas hacían que la gente buena muriera. Conway y su red habían declarado la guerra a los niños en el momento en que comenzaron sus operaciones depredadoras. Shine tenía la intención de poner fin a esa guerra de manera decisiva. Primero, necesitaba aislar a Conway de su red de apoyo. Shine hackeó la conexión a Internet de la casa de los Conley, un juego de niños con su experiencia en seguridad, y comenzó a monitorear todas las comunicaciones. Conway tenía programado reportarse con su supervisor Chuck Sharp a las 6 p.m. diariamente. Shine se aseguraría de que esa comunicación fuera interceptada. Colocó equipos de vigilancia alrededor de su propia propiedad, creando campos de cobertura superpuestos que documentarían todo lo que Conway intentara. Las grabaciones servirían como evidencia para las autoridades federales y como seguro contra cualquier intento de presentar las acciones de Shine como una agresión no provocada. A las 2 p.m., Shine llamó al número de Conway desde una línea telefónica falsificada. Sinye Conley, soy el detective Neil Shaw del departamento del sheriff del condado. Hemos recibido informes de actividad sospechosa en su vecindario y nos gustaría programar una breve entrevista con usted y su hijo. La pausa de Conway fue reveladora. ¿Qué tipo de actividad sospechosa? Posible tráfico de drogas. Nada que le concierna directamente, pero estamos entrevistando a todos los residentes. ¿Le parece bien esta noche alrededor de las 8? En realidad planeamos visitar a unos parientes esta noche. Podríamos reprogramarlo, por supuesto. ¿Qué tal el lunes por la mañana? Shine colgó, sabiendo que Conway interpretaría la llamada como una amenaza que requería una acción inmediata. Los traficantes eran paranoicos por naturaleza. Cualquier contacto con la policía activaba protocolos de emergencia. Shine contaba con ello. A las 4 p.m., Shine observó a Conway cargando maletas en su coche mientras Julien se sentaba en los escalones de la entrada, pareciendo más un prisionero que un niño. Conway hizo varias llamadas telefónicas frenéticas, paseando por su entrada con creciente agitación. A las 5:30, Conway se acercó a la valla de Shine. Josh estaba a salvo en casa de la hermana de Shona, pero Conway no lo sabía. Oye, Shine, necesito pedirte un favor, gritó Conway. Shine salió de su casa, interpretando el papel del vecino desprevenido. ¿Qué pasa, Larry? Julien y yo tenemos una emergencia familiar en Colorado. Nos vamos esta noche, pero me di cuenta de que Julien quería despedirse de Josh. ¿Podría venir un par de minutos? Shine fingió considerarlo. Josh no está aquí ahora mismo, pero claro, envía a Julien. Le dejaré esperar en el patio trasero si quiere. El alivio de Conway fue palpable. Gracias, amigo. Realmente lo aprecio.
20 minutos después, Julien llamó a la puerta trasera de Shine. El niño parecía aterrorizado, sus ojos moviéndose constantemente hacia la casa de los Conley. Shine se arrodilló al nivel de los ojos de Julien, haciendo señas lentamente. ¿Estás bien? El shock de Julien al encontrar a alguien más que sabía ASL fue inmediato y completo. Su compostura se rompió y comenzó a hacer señas rápidamente. Él no es mi padre. Me llevó de mi verdadera familia hace 2 años. Señor, nos vamos esta noche y nunca volveré a ver a nadie. Por favor, ayúdame. El corazón de Shine se rompió y ardió simultáneamente. Este niño había estado viviendo una pesadilla durante 2 años, utilizado como cebo para atrapar a otros niños. Julien, voy a ayudarte, pero necesito que seas muy valiente y hagas exactamente lo que te digo. Puedes hacerlo. El niño asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Shine le explicó el plan en términos sencillos. Julien volvería con Kanwei y le diría que Josh no estaba disponible, pero que haría una señal desde la ventana de su dormitorio más tarde. Esto le daría a Kanwei la esperanza de que Josh todavía era accesible mientras le compraba tiempo a Shine para implementar la trampa. A las 7 p.m., Kanwei apareció en su patio trasero, mirando expectante hacia la casa de Shine. Shine se había preparado para este momento. Envió un mensaje de texto desde el teléfono de Josh, que configuró para retransmitir a través de múltiples praxis al número de Kanwei. Josh te vio por la valla. Está emocionado por esta noche. Patio trasero, las 9 p.m., cuando los padres estén dormidos. La respuesta de Kanwei fue inmediata. Perfecto. Julien irá a buscarlo. Shine sonrió sombríamente. Kanwei acababa de confesar una conspiración para secuestrar a un niño a través de comunicación electrónica. La evidencia se estaba acumulando maravillosamente, pero Shine no dependía del sistema legal para proteger a otros niños de este monstruo. A las 8:45 p.m., Shine tomó su posición en el patio trasero, oculto detrás de la vegetación que proporcionaba líneas de visión claras hacia la valla. Vestía ropa táctica y llevaba equipo que aseguraría que Kanwei nunca más amenazara a otro niño. La trampa estaba puesta. Lawrence Kanwei pensaba que iba a recoger a otra víctima para su red de trata. En cambio, estaba caminando hacia la mira de un hombre que se especializaba en neutralizar amenazas contra personas inocentes. Capítulo 6. La confrontación. Kanwei salió de su casa exactamente a las 9 p.m., moviéndose con el sigilo practicado de alguien acostumbrado a la actividad criminal. Había dejado a Julien adentro. Shine podía ver la silueta del niño en la ventana delantera, claramente bajo órdenes de vigilar cualquier señal de problemas. Shine siguió el movimiento de Kanwei a través de su visor de visión nocturna, notando que el hombre llevaba una pequeña mochila y lo que parecía ser un dispositivo de sujeción plegable. Esto no era un secuestro casual, era una extracción profesional diseñada para minimizar la lucha y el sonido. Kanwei se acercó a la valla donde Josh solía posicionarse, llamando suavemente: «Josh, tu amigo Julien me envió. Te está esperando». Shine permitió que Kanwei se frustrara durante varios minutos, aumentando la ansiedad del hombre mientras documentaba sus intentos cada vez más desesperados de atraer a un niño que creía que se escondía cerca. Finalmente, Shine salió de su escondite, una linterna táctica cortando la oscuridad para inmovilizar a Kanwei en su haz de luz. Buscando a alguien, Lawrence. Kanwei se giró hacia la voz, su mano moviéndose instintivamente hacia la mochila. La mira láser de Shine pintó un punto rojo en el pecho de Kanwei. «Yo no haría eso», advirtió Shine con calma. «Mantén tus manos visibles y aléjate de la valla». «No sé de qué estás hablando. Mi nombre es Larry Conley y solo estaba». «Tu nombre es Lawrence Kanwei. Eres un delincuente sexual registrado que fue despedido de la Universidad Estatal de Colorado por conducta inapropiada con menores. El niño al que llamas Julien es en realidad Marques Chan, quien fue secuestrado de un estacionamiento de un centro comercial en Seattle hace 23 meses. Y lo has estado usando para reclutar a mi hijo en tu red de trata». El rostro de Kanwei pasó por varias emociones: sorpresa, miedo, cálculo y finalmente resignación.
Shine había visto la misma progresión en territorios hostiles cuando los enemigos acorralados se daban cuenta de que su situación era desesperada. No entiendes el alcance de en lo que te estás entrometiendo, dijo Conway con cuidado. Esta organización tiene recursos y un alcance que Chuck Sharp opera desde el Centro para la Educación de Sordos del Medio Oeste, interrumpió Shine. Su supervisora es una mujer llamada Bernadette Henry que dirige la coordinación a través de una empresa de logística en Chicago. La red tiene células en 14 estados y procesa aproximadamente a 40 niños anualmente. Debo continuar. El rostro de Conway se puso pálido. ¿Cómo es posible que? Porque pasé 15 años cazando a gente como tú en lugares donde las reglas eran mucho más flexibles. La única diferencia es que aquí tengo que ser más creativo con los métodos de eliminación. Shine había orquestado esta confrontación con cuidado. Cada palabra estaba siendo grabada desde múltiples ángulos, creando un registro irrefutable de la intención criminal de Conway, la respuesta justificada de Shine a una clara amenaza contra su hijo. Ahora, continuó Shine, vas a llamar a Chuck Sharp y le dirás que la operación está comprometida. Le vas a proporcionar ubicaciones e información del personal de cada célula que conozcas. Y lo vas a hacer sabiendo que las autoridades federales ya están actuando sobre la inteligencia que les proporcioné hace 6 horas. El shock de Conway fue total. Eso es imposible. Si hubieras contactado a las autoridades federales, me habrían arrestado. Procesado a través de un sistema donde buenos abogados y supervisores conectados podrían hacer que la evidencia desapareciera o que los testigos se volvieran poco fiables. Shine negó con la cabeza. Tengo más fe en la acción directa. El sonido de vehículos acercándose llenó el aire de la noche. Múltiples motores, sincronización coordinada, precisión profesional. Shine sonrió. Esos serían mis contactos federales llegando para recogerte a ti y a Julian. Encontrarán una confesión, documentación completa de las operaciones de la red y paquetes de evidencia que desmantelarán células de trata en múltiples estados. Conway hizo un intento desesperado por alcanzar la mochila. Pero Shine había anticipado el movimiento. Un solo disparo de la pistola Taser derribó a Conway al suelo, convulsionando e indefenso. Shine ató las manos y los pies de Conway con bridas con eficiencia practicada. Luego hizo una señal hacia la casa. Julian salió, ya no aterrorizado, sino llevando un dispositivo de grabación que Shine le había dado 1 hora antes. ¿Lo grabaste todo?, preguntó Shine. Julian asintió, haciendo señas rápidamente. Llamó a 3 personas diferentes mientras hablabas. Les dijo que huyeran porque alguien había descubierto su sistema. Shine sonrió. Conway acababa de ayudar a las autoridades federales a identificar y localizar 3 células más en su red. El niño al que había victimizado durante 2 años había sido fundamental para derribar toda la operación. Agentes federales rodearon la propiedad con precisión militar, liderados por Jeff Eulen de una fuerza de tarea que había estado coordinando con Shine durante las últimas 8 horas. Trabajo limpio, dijo Jeff, inspeccionando la escena asegurada. Conway y su red no amenazarán a más niños. Shine miró a Julian, quien finalmente sonreía por primera vez desde que Shine lo había conocido. En 3 días, este valiente niño se reuniría con su verdadera familia, y su pesadilla habría terminado. Pero Shine aún no había terminado. Conway era solo una célula en una red más grande, y Shine tenía la intención de asegurarse de que toda la organización pagara por lo que intentaron hacerle a su hijo. Capítulo 7. Desentrañando la red. La Fuerza de Tarea Federal había estado planeando redadas simultáneas en 4 estados, pero la inteligencia de Shine había acelerado drásticamente su cronograma. Las llamadas de pánico de Conway habían activado protocolos de emergencia en toda la red, haciendo que los supervisores abandonaran los procedimientos seguros y se expusieran a la vigilancia. Shine observó cómo se desarrollaba la coordinación desde el centro de comando de la fuerza de tarea que Jeff había establecido en el departamento del sheriff del condado. Múltiples pantallas mostraban operaciones en tiempo real mientras los agentes federales se movían contra las células de trata en Colorado,
Illinois, Texas y California. El arresto de Chuck Sharp en Chicago fue particularmente satisfactorio. El hombre que había coordinado las operaciones de Conway salió de su falsa oficina sin fines de lucro directamente a la custodia federal, llevando archivos que documentaban 2 años de actividades de trata de niños. Su expresión de absoluto shock mientras los agentes lo rodeaban sugería que nunca había imaginado que su cuidadosamente construida tapadera pudiera ser penetrada. Pero la atención de Shine se centró en una pantalla diferente, una que mostraba imágenes de vigilancia del complejo logístico de Bernadette Henry en las afueras de Denver. Henry era la comandante de operaciones de la red. La mujer que decidía qué niños eran reclutados y cuáles eran eliminados cuando se convertían en una carga. No está allí, informó Jeff, revisando las imágenes. El complejo fue abandonado hace aproximadamente 4 horas. Evacuación limpia. No dejaron evidencia. Shine estudió la línea de tiempo. Hace 4 horas fue cuando Conway hizo su primera llamada de pánico. Ella recibió una advertencia y evacuó de inmediato. La encontraremos, le aseguró Jeff. Conway proporcionó información detallada sobre sus operaciones durante su interrogatorio. Shine asintió, pero su experiencia militar le decía que Henry era demasiado profesional para ser atrapada por métodos convencionales. Desaparecería en la infraestructura clandestina de su red y continuaría las operaciones desde una nueva ubicación en cuestión de semanas. A menos que alguien con el conjunto de habilidades particular de Shine se asegurara de que eso no sucediera. Necesito acceso al testimonio completo de Conway, dijo Shine. Jeff parecía incómodo. Shine, sé lo que estás pensando, pero esto es diferente a las operaciones en el extranjero. Aquí tenemos restricciones legales. Los niños como Julian no tienen tiempo para restricciones legales. ¿Cuántos niños desaparecieron mientras ustedes construían casos contra esta gente? Jeff guardó silencio durante varios momentos. 17 víctimas confirmadas en los últimos 2 años. Probablemente el doble de ese número que aún no hemos identificado. Shine sintió una familiar certeza fría que lo había guiado a través de territorios hostiles. Henry y su red habían perdido su derecho a la protección legal en el momento en que comenzaron a victimizar a los niños. Voy a necesitar las ubicaciones de los supervisores de Conway, los sitios de respaldo de Henry y la información de enrutamiento financiero. Shine. Jeff, me conoces desde hace 15 años. ¿Alguna vez he fallado en completar una misión? Jeff suspiró y le entregó a Shine una carpeta clasificada. Hipotéticamente, si alguien con tu experiencia decidiera llevar a cabo operaciones independientes contra los activos restantes de la red, ciertas agencias federales podrían considerar tales acciones como un valioso servicio público. Shine sonrió. Hipotéticamente. Esa noche, Shine regresó a casa y encontró a Shona y Josh en la sala de estar. Madre e hijo, haciendo señas rápidamente en una conversación animada. Shona levantó la vista cuando Shine entró, su expresión mezclando alivio y preocupación. Josh me contó lo que pasó con el vecino. Estamos a salvo. Shine se arrodilló junto a su hijo, haciendo señas con cuidado. Estás a salvo ahora. La gente mala ya no puede hacerte daño. La respuesta de Josh fue inmediata y feroz. Vas a evitar que también lastimen a otros niños. Shine miró a los ojos de su hijo y vio algo que lo enorgullecía y le rompía el corazón simultáneamente. Una claridad moral que exigía justicia para otros niños que enfrentaban la misma amenaza de la que Josh había escapado. Sí, señor Shine. Me aseguraré de que nunca puedan volver a lastimar a nadie. Josh asintió solemnemente, luego abrazó a Shine con la confianza y el amor que hacían que todo lo demás valiera la pena. Pero esa noche, después de que Shona y Josh se durmieran, Shine comenzó a prepararse para operaciones que se extenderían mucho más allá de su vecindario. La red de Conway había cometido un error fundamental al apuntar a su familia. Habían despertado algo en Shine Weber que no descansaría hasta que cada niño estuviera a salvo. Capítulo 8. El cazador se convierte en presa. El primer error de Bernadette Henry fue subestimar a Shine Weber.
El segundo fue creer que los protocolos de seguridad de su red podrían protegerla de alguien que había pasado 15 años cazando terroristas en entornos donde ellos tenían todas las ventajas. La investigación de Shine sobre las operaciones de Henry reveló a una mujer que había construido su red de trata a través de una expansión metódica durante 8 años. Reclutaba supervisores como Conway a través de foros en línea. Proporcionaba entrenamiento en sistemas de comunicación codificados y mantenía la seguridad operativa a través de células compartimentadas que no podían comprometerse entre sí. Su tercer error fue no darse cuenta de que Shine había pasado la última semana infiltrándose en sus células operativas restantes. El sitio de respaldo de Henry era un rancho en la zona rural de Montana, lo suficientemente aislado como para evitar la vigilancia casual, pero accesible para las aeronaves privadas que usaba para el transporte de víctimas de alto valor. Shine pasó 3 días realizando reconocimiento, identificando medidas de seguridad, rotaciones de personal y sistemas de vigilancia electrónica. El complejo albergaba a 14 niños de entre 6 y 15 años, todos mostrando signos de manipulación psicológica a largo plazo. Henry no solo traficaba con estos niños, los estaba quebrando sistemáticamente, preparándolos para compradores específicos que valoraban a las víctimas sumisas. El entrenamiento militar de Shine lo había preparado para muchas cosas terribles, pero ver a niños reducidos a autómatas de ojos vacíos desencadenó algo primitivo e implacable en su psique. El jueves por la noche, Shine comenzó su asalto al complejo. Henry había invertido mucho en seguridad perimetral, sensores de movimiento, cámaras térmicas y guardias armados con entrenamiento militar. Pero su postura defensiva estaba diseñada para repeler redadas policiales, no la penetración de un solo operador con experiencia avanzada en fuerzas especiales. Shine eludió la vigilancia electrónica mediante técnicas que había aprendido en territorios hostiles, creando puntos ciegos en la cobertura que le permitieron acercarse al edificio principal sin ser detectado. Los guardias eran competentes pero predecibles, siguiendo patrones de patrulla que Shine trazó durante 2 días de observación. A las 2 a.m., Shine desactivó la red eléctrica del complejo y inició una neutralización sistemática del equipo de seguridad de Henry. Usó métodos no letales cuando fue posible, pero 3 guardias que intentaron usar a los niños como escudos humanos descubrieron que la misericordia de Shine tenía límites. La propia Henry estaba intentando destruir evidencia cuando Shine irrumpió en su oficina. Levantó la vista de su operación de trituración con un cálculo frío que la había hecho exitosa durante casi una década. Sinye Weber, supongo que ha causado una considerable interrupción en nuestras operaciones. Sus operaciones han terminado, respondió Shine, atando sus manos con bridas con eficiencia practicada. La pregunta es si coopera con las autoridades federales o se resiste y enfrenta consecuencias más inmediatas. Henry sonrió. No me matará. Usted no es ese tipo de hombre. Shine consideró su evaluación mientras le ataba los pies a la silla con una brida. Tiene razón. No la mataré, pero me aseguraré de que pase el resto de su vida en una prisión federal de máxima seguridad, completamente aislada de los recursos de la red que la han protegido hasta ahora. La confianza de Henry vaciló ligeramente. Mis abogados. Sus abogados trabajan para una organización que ya no existe. Conway proporcionó inteligencia operativa completa antes de que su red fuera desmantelada. Sus sistemas financieros han sido penetrados y congelados. Sus supervisores están bajo custodia federal en 4 estados. Shine le mostró a Henry una tableta que mostraba imágenes en vivo de redadas federales simultáneas. Sus células restantes estaban siendo sistemáticamente destruidas, los niños rescatados, los perpetradores arrestados. La única pregunta, continuó Shine, es si proporciona información que nos ayude a localizar a los niños que ya ha vendido o si permanece en silencio y observa cómo los fiscales federales buscan la pena de muerte por su papel en sus asesinatos. El cálculo de Henry era visible en su rostro, sopesando el valor decreciente de la resistencia contra la creciente certeza de la destrucción total. Quiero inmunidad, dijo finalmente. Usted quiere evitar la pena de muerte, corrigió Shine. Cadena perpetua es la mejor oferta que recibirá.
Henry miró fijamente a Shine durante varios largos momentos, luego asintió hacia una caja fuerte oculta detrás de una pintura de paisaje. Registros completos de compradores, transacciones financieras y ubicaciones de las víctimas de los últimos 6 años. Todo lo que necesita para recuperar a los niños y desmantelar la red de clientes. Shine abrió la caja fuerte y encontró documentación que salvaría a docenas de niños mientras ponía a sus abusadores en prisión de por vida. Los agentes federales llegaron al amanecer para encontrar el complejo asegurado, 14 niños rescatados, recibiendo atención médica e inteligencia completa sobre operaciones de trata en 3 países. Henry se sentó en medio de su imperio destruido, rodeada de evidencia de crímenes que asegurarían que nunca más viera la libertad. Pero para Shine Weber, la misión no estaría completa hasta que cada niño estuviera a salvo. Capítulo 9. Justicia servida. 6 meses después, Shine Weber estaba en un tribunal federal observando la sentencia final en el caso de trata de niños más grande en la historia de los Estados Unidos. Bernadette Henry recibió 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Conway recibió 3 cadenas perpetuas. Chuck Sharp y otros 14 supervisores recibieron sentencias que iban desde 25 años hasta cadena perpetua. Más importante aún, 47 niños fueron recuperados con vida y reunidos con sus familias o puestos bajo custodia protectora. Julian, cuyo verdadero nombre era Marques Chan, había sido devuelto a sus padres en Seattle y estaba prosperando en una terapia diseñada para ayudar a los sobrevivientes de la trata a reclamar sus vidas. Josh se sentó junto a Shine en la sala del tribunal, siguiendo los procedimientos a través de un intérprete de ASL. Su comprensión de lo que había sucedido era apropiada para su edad, pero completa. Gente mala había intentado engañarlo para ponerlo en peligro. Su padre los había detenido, y otros niños ahora estaban a salvo. Papá, señor Josh durante un receso, hay más gente mala como ellos. Shine consideró su respuesta cuidadosamente. Sí, campeón. Pero también hay más gente buena como nosotros que los detiene. Josh asintió con la seriedad de un niño que había vislumbrado el mal pero había sido protegido de su impacto total. Seguirás deteniéndolos. Cuando sea necesario, respondió Shine. La verdad era más compleja. Shine había recibido varias consultas discretas de agencias federales sobre la consultoría en casos similares. Su combinación única de entrenamiento militar, experiencia en seguridad y un compromiso moral absoluto con la protección infantil lo hacían valioso de maneras que las fuerzas del orden tradicionales no podían igualar. El Drake. Edmund Parrish también se había acercado a Shine para unirse a una red informal de profesionales especializados en casos donde las restricciones legales impedían una protección adecuada de las víctimas. El trabajo sería peligroso, legalmente cuestionable y absolutamente necesario. Shine aún no se había decidido, pero sospechaba que su decisión ya estaba tomada. Esa noche, la familia Weber celebró en el restaurante favorito de Josh. Shona finalmente había conocido toda la verdad sobre Conway y su re, y su shock inicial había evolucionado hacia un feroz orgullo por las acciones de su esposo. Sigo pensando en todos esos niños que están vivos porque no esperaste a que el sistema los protegiera, dijo ella, mientras veía a Josh colorear en su mantel individual. Yo sigo pensando en los que nos salvamos a tiempo, respondió Shine. Shona extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. Entonces tal vez deberías hacer algo al respecto. Shine miró a su esposa brillante, compasiva y absolutamente comprometida con los valores de su familia, y se dio cuenta de que ella lo entendía mejor de lo que él se entendía a sí mismo. Sería un trabajo peligroso, horarios irregulares, viajes prolongados. Luchar contra monstruos siempre lo es, respondió Shona. Pero alguien tiene que hacerlo, y tú eres muy bueno en eso. Josh levantó la vista de su dibujo, habiendo seguido su conversación a través de la visión periférica y las pistas contextuales que los niños sordos aprenden a interpretar con notable precisión. Papá, si ayudas a más niños como Julian, puedo ayudar yo también. El corazón de Shine se hinchó de amor y orgullo. Su hijo había enfrentado un peligro genuino y había emergido con su compasión intacta, queriendo ayudar a otros niños que enfrentaban amenazas similares. Cuando seas mayor, prometió Shine,
Ahora mismo, tu trabajo es estar seguro y feliz y aprender todo lo que puedas. Josh sonrió y volvió a su dibujo, satisfecho con la promesa de su padre de que la justicia continuaría y que su propio papel en la protección de los demás llegaría cuando estuviera listo. Esa noche, Shine le envió al Tribe Perish un mensaje simple: estoy interesado en ese trabajo de consultoría del que hablamos. La respuesta fue inmediata: bienvenido al equipo. Primera sesión informativa de la misión el lunes. Shine sonrió y cerró su computadora portátil. Lawrence Canway y Bernadette Henry habían cometido un error crítico al apuntar a su familia. Habían despertado a un protector que pasaría el resto de su vida asegurándose de que ningún otro niño enfrentara la pesadilla que Julien había soportado. La red que había amenazado a Joyce fue destruida, sus líderes encarcelados, sus víctimas recuperadas. Pero la misión de Shine Weaver de proteger a los niños de los depredadores apenas comenzaba. Y en algún lugar en la oscuridad, otros monstruos que se aprovechaban de los inocentes estaban a punto de descubrir que sus terrenos de caza se habían vuelto mucho más peligrosos. Las señas silenciosas que su hijo había aprendido estaban destinadas a ser señales de peligro y victimización. En cambio, se convirtieron en el catalizador de una justicia que protegería a miles de niños durante años. Shine fue a ver a Josh antes de irse a la cama, observando a su hijo dormir a salvo en el hogar al que pertenecía, rodeado de amor y protección. Misión cumplida, pero la guerra contra aquellos que dañarían a los niños nunca terminaría, y Shine Weaver estaría listo para lo que viniera después. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y te veré.